Arizona Sunshine es una franquicia muy querida por los jugadores de realidad virtual. El primer juego se convirtió en todo un referente en juegos VR de zombies, cuando la mayoría de juegos en esos años se basaban en oleadas y no un modo campaña donde tú, como jugador, ibas avanzando. Además, en nuestro idioma fue carne de meme por su nefasto doblaje que corrigieron posteriormente en la versión de Oculus. Ahora, con la llegada de la segunda parte, muchos estábamos deseando ver qué tal le habían sentado los años y qué eran capaces de hacer sus creadores. Por suerte o desgracia, tengo que deciros que siguen siendo muy buenos en lo suyo. Arizona Sunshine 2 es un juego que nos lleva al lugar de su título, en un mundo post-apocalíptico, aunque nuestro personaje se toma las cosas con bastante humor. Empezamos en nuestra caravana tranquilamente, cuando de pronto vemos accidentarse un helicóptero. Al llegar allí, escuchamos algo de la importancia del paciente cero. A partir de aquí, nos moveremos con ese objetivo en mente, encontrar al paciente cero. No quiero dar más detalles para no entrar en spoilers. Este título entra por los ojos, todo se ve con una gran calidad gráfica, tanto de texturas, iluminación, sombras, pero esto no es gratis y lo pagas con un gran coste de rendimiento del PC. De hecho, yo la versión de Steam he tenido serios problemas de rendimiento, sin embargo, la versión de Oculus de PC me va bastante mejor con las Quest 3. También te digo que tiene muy poquitas opciones gráficas para configurar, así que más te vale tener un buen PC si lo quieres jugar ahí. Arizona Sunshine 2 tiene de modo principal su campaña para un jugador o cooperativo. Es una campaña de estilo lineal, separada por niveles, donde visitaremos una gran variedad de escenarios diferentes, pasando por un motel, club de moteros, casa con piscinas, aeropuerto y todos estos perfectamente recreados y ambientados. Todo el juego se basa en avanzar y reventar zombies mientras buscamos a ese paciente cero. Pero aunque esto suene simple, es realmente divertido porque está muy bien logrado. Todas las armas tienen un feedback muy bueno cuando las usas contra los muertos vivientes. Los impactos generan sensación real de impacto. Las armas cuerpo a cuerpo también son muy divertidas de usar, pudiendo desmembrar a los zombies de mil maneras. Me encanta dispararles a las piernas y ver cómo se caen, van arrastrándose, o siendo más clásico, volarles la cabeza de un disparo. Es simplemente genial, y ya no hablemos de meterles una granada en la boca o darles con el lanzallamas. Que por cierto, estas granadas se pueden fabricar con los ingredientes que vamos consiguiendo por el mapa, y no solo granadas, también podemos fabricar molotov y minas explosivas, con un sistema realmente sencillo. Cogemos la carta de lo que queremos fabricar, cogemos los ingredientes y los juntamos y ya estaría. Todos estos ingredientes los encuentras en el entorno buscando en cajas, cajones o armarios, pero limitándose ahí la exploración del escenario. Y aunque la premisa suene parecida a otros juegos como After the Fall, este tiene un ritmo más pausado, con una historia con más peso, porque realmente, por lo menos en mi caso, la he ido siguiendo con interés y no tanto como excusa para masacrar. Además de que en varios momentos de la historia tiene ciertos cambios de ritmo que le da frescura, quitándote esa sensación de repetición. Por otra parte, sí que he hecho falta que el juego tuviese una dificultad mayor, ya que en mi caso siempre iba sobrado de munición y exceptuando algún caso concreto, no me había apurado por los zombies o esa sensación de estar rodeado al borde de morir. Esto también puede ser por nuestro amiguito Buddy, el perro. En esta segunda parte nos acompañará un pastor alemán que nos ayudará en todo momento, llevando nuestras armas cortas, atacando a los zombies o llegando a lugares inaccesibles para nosotros. También podemos darle órdenes de una forma muy básica pero eficaz. Lo mejor de Buddy es que se mantiene hasta en el modo cooperativo, pudiendo recibir órdenes de cualquiera de los dos jugadores. Porque sí, Arizona Sunshine 2, al igual que su primera parte, tiene modo cooperativo para dos jugadores en el modo campaña, que desde aquí te recomiendo encarecidamente que lo juegues con alguien, ya que es mucho más divertido en compañía. También tiene el modo horda, que este sí es hasta 4 jugadores, y tenéis que sobrevivir el máximo tiempo posible a las oleadas de no muertos. Clásico, pero divertido. Arizona Sunshine 2 se puede decir que es un más y mejor del primero, como si lo hubiesen adaptado a los tiempos modernos. Esto es bueno y malo a la vez, porque si eres fan del género zombie, estás de enhorabuena, te va a encantar. Pero si ya estás cansado de tanto muerto viviente, este juego no tiene nada interesante para ti. Por mi parte, es un título muy divertido para mi gusto, que me lo paso genial jugándolo. Pero sí que tengo la sensación de haberlo visto ya. Así que señores, con esto yo me voy despidiendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete y coméntame algo bonito. Nos vemos en más vídeos y en directo.